Bien, mis hermanos, llegó la hora. Eh, hoy día nos trae la lección el hermano Ernest Sánchez. Le damos la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí en esta tarde. Y voy a pedir al hermano Oswaldo, ¿ya? Oswaldo Moreno, y por favor nos puede acompañar llevándonos en una oración. Hermano, ¿es posible? Amén, hermano. Muy bien. Oremos. Vamos a ver entonces. Amado Padre, que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Tiene el micrófono apagado, hermanito. Que pueda Él enseñar de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Gracias por este privilegio que nos das y en tus manos santas nos ponemos, pues todo lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Mi hermano Ernest, ¿va a necesitar compartir pantalla? Sí, por favor, hermanito, si fuera tan Vamos a ver gentil de aquí, dejarme compartir compartir mi pantalla, ¿ya? Ahí Por está. favor. ¿Ya lo tiene ya? Ok, muchísimas gracias. Vamos a ver. Ya, compartir. Ahí creo que ya la ven. Denme un segundito porque voy a ampliar la pantalla, por favor. Ahí sí. ¿Se alcanza a ver la pantalla completa, cierto, hermano Néstor? Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, quiero darle las gracias a todos los hermanos que han llegado en esta instancia en el día de hoy. Y gracias a la plataforma que dice La Divina Respuesta por darme la oportunidad nuevamente de poder exponer un tema de interés en el día de hoy. La verdad es que hay una cantidad de cosas que uno pudiera hacer, y yo creo que más de alguno de nosotros tiene que haber leído alguna vez la historia de Manasés. Hay muchos reyes que gobernaron en Israel, en Judá, y que hicieron lo bueno o bien que hicieron lo malo durante su reinado. Entonces, fíjense ustedes que esto se me ocurre a raíz de que a veces uno entrelaza cosas y en definitiva después aparece algún tema interesante que uno puede presentar. Entonces, yo les cuento un poquito que yo me dedico un poco al área del turismo, aquí en la región de Arica y Parinacota, en el norte extremo de Chile, ya en la frontera con el Perú. Entonces, aquí, en esta zona, hay mucha gente que hay culturas que, en las cuales se produjo un sincretismo. El sincretismo es cuando, digamos, las costumbres paganas de aquellos pueblos que vivieron cientos y miles de años atrás se vieron unidas con el catolicismo o con otra religión, ya de las cuales, como sabemos todos, dicen alabar y glorificar a Dios y temerle a Dios, pero bueno, en realidad no lo hacen. Pero el punto está en que el sincretismo se produce cuando las costumbres y las culturas y las religiones paganas de las culturas antiguas se unen con el catolicismo, principalmente en el caso de la zona en donde yo vivo. ¿Bien? Es el caso, por ejemplo, ¿cómo se llama? De la cultura aymara. ¿Bien? Es el caso de la cultura inca, ya digamos también digamos, en la zona del Perú. Fue de los quechua también allá en la zona de Bolivia, y entre otros más. Entonces se produjo este sincretismo en el cual el catolicismo permitió que el indígena pudiera seguir adorando a los elementos de la naturaleza, porque ese es el significado de pagano, viene de pagano, es una palabra de origen latín, y que significa, y que quiere decir que es adoración a la tierra, la adoración de los elementos de la tierra. ¿Bien? Entonces, estas cosas se pueden ver acá, y estoy seguro que también se pueden ver en muchas otras culturas dentro del mundo. ¿Bien? Por ejemplo, pasa el caso también de culturas ya extintas o semi-extintas, las cuales comparten países, por ejemplo, allá en la zona de México y Guatemala, ¿ya? El caso de los mayas y los aztecas. ¿Bien? Acá, por ejemplo, la zona de los aymaras está compuesta por Chile, Perú y Bolivia. ¿Bien?
Entonces, la cultura aymara acá es bastante amplia, principalmente en la zona de Bolivia. Entonces, estoy haciendo este preludio, ¿ya?, para explicar un poquito cuál es el propósito de aquello que yo les voy a presentar hoy día acerca del tema que ya tienen ustedes en pantalla, que se llama Por los pecados de Manasés, ¿ya? Y este tema lo podemos ver nosotros en Segunda de Reyes 21, versículo 1 al 18, y también en el libro de las Crónicas, en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Es un tema bastante interesante y yo creo que vamos a ver, fíjense ustedes que la verdad es que vamos a ver cosas que ya habían hecho algunos otros reyes que habían gobernado tanto en Israel como en Judá, y que no habían sido buenos delante de los ojos del Señor. Por lo tanto, me gustaría analizar un poquito esto y ver cuáles son las implicancias que tiene en la vida del mismo rey Manasés y también en la vida del pueblo que él gobernaba. Bien. Fíjense ustedes que siendo el rey Manasés, era responsable no solo de sus hechos personales, sino también por haber hecho que la nación pecara, ¿ya? Ahora, está él arrastrando a todo el pueblo junto consigo mismo en los pecados que él estaba cometiendo, ¿ya? Y la verdad es que cuando uno se pone a pensar un poquito acerca de lo que él estaba haciendo, de que él estaba adorando imágenes, que estaba levantando esculturas talladas, estaba haciendo una serie de cosas similares o parecidas, consultando a los astros y otras cosas más que ya veremos. No queda solamente en eso, sino que más encima va a arrastrar al pueblo completo a hacer todas este tipo de cosas que no son aceptas, que no están permitidas por la ley de Jehová Dios, ¿ya? Entonces, si leemos nosotros un poquito ahí el libro de Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 2 y el versículo 9, el tema va a estar centrado básicamente en Segunda de Reyes y en el libro de las Crónicas, ¿bien? Y ahí vamos a ir desmenuzando un poquito y analizando todas aquellas cosas que vamos leyendo, ¿ya? Y finalmente haremos un resumen entonces acerca de todo esto. Dice el versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Me gustaría leer en Segunda de Reyes 21, leer el capítulo completo, porque es bien interesante y no lo voy a hacer en forma tan lenta para que aprovechemos más el tiempo. ¿Bien? Dice el capítulo 21, versículo 1, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Es decir, que tuvo hasta los 67 años reinando. Desde los 12 años empezó muy pequeño, era un niño. Entonces dice, en Jerusalén 55 años, dice el verso 1, el nombre de su madre fue Hepsiba, o Hepsiba, como ustedes quieran llamarlo. Dice el verso 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Bien? Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y dio culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo, miren qué terrible, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que
todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le reteñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria, el cordel de Samaria, bien digo, y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. O sea, de a ras completo. Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Claro que sí, en el libro de Segunda de Crónicas. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Entonces, Manasés había hecho lo malo ante los ojos de Jehová, no como su padre Ezequías. ¿Ya? El versículo 9 que habíamos leído nosotros dice: mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Entonces, cuando uno se fija y dice, bueno, no conforme con haber hecho el mal y con haber obrado mal delante de los ojos de Jehová, también arrastra al pueblo. Arrastra al pueblo. Y lo lleva al pecado, y lo lleva a adorar imágenes, y lo lleva a construir baales, aceras y todo aquello que eran parte de la idolatría de los pueblos aledaños. Y él había visto todo eso. Y él lo siguió. Y no le importó prácticamente, no, en realidad no le importó que a Jehová Dios eso le desagradase, eso fuera abominación, sino que él siguió solamente a las intenciones de su corazón, que lamentablemente eran muy malas, eran terribles. ¿Ya? Entonces hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según el versículo 2. Y la segunda de Crónicas, que ya lo tengo marcado aquí en mi Biblia, segunda de Crónicas, en el capítulo 33, y en el versículo 9 dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Ya? Entonces, es tremendo cuando la fe del hombre no está bien cimentada, no está firme. Entonces es muy fácil de dejarse llevar por las intenciones de los gobernantes, de aquellos que están en autoridad, de aquellos que piensan que están haciendo lo correcto y que jamás miran a Dios, que jamás miran a Jehová, porque siguen solamente las intenciones y los gustos de su corazón. Fíjense ustedes que, por ejemplo, yo creo que debe estar pasando en varios países en el mundo, que, por ejemplo, acá en Chile se le ha dado libertad total y absoluta a las personas que, bueno, evidentemente son homosexuales, que son lesbianas, gay, y que tienen intenciones hombres con hombres o mujeres con mujeres. Ellos tienen la capacidad hasta de casarse acá, imagínense. Una de las cosas que había sucedido también, por ejemplo, y uno ya, después de leer, de ver un poquito ya apenas recién comenzando este tema, uno se da cuenta y se recuerda de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuáles son los motivos, las causas por las cuales Dios se propone destruir Sodoma y Gomorra, y era justamente por la maldad que había en su corazón, y porque había Dios que ya no tenían vuelta, que no había remedio para poder salvar a alguno de ellos, sino que solamente a Lot y a toda su familia, de los cuales también Abraham había tratado de interceder. ¿Para qué? Para que no destruyera a esta ciudad. Y también nos acordamos del diluvio, donde solamente 8 se salvaron, y que había destruido Jehová Dios al mundo entero por agua, y así podemos seguir nombrando algunos otros casos. ¿Ya? Nos acordamos de la maldad que provoca el enojo, la ira de Dios. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia, porque no lo vemos,
porque no lo escuchamos, no lo oímos, no lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y solamente queremos seguir nuestros propios designios, nuestra propia voluntad, nuestros propios placeres. Es lo que pasó justamente con Manasés, que no había tomado el consejo o no había tomado el ejemplo de su propio padre. Su propio padre, que era un padre bueno, que había destruido todas las imágenes, que había destruido toda la idolatría que había por aquellos tiempos. Entonces su padre, que era Ezequías, como yo les comentaba, él había sido un rey excelente. Él había sido un rey excelente. Voy a leer un poquito acerca de Ezequías, para ya ponerlo no solamente en contexto, sino también en un paralelo o una comparación con lo que hizo su hijo Manasés y cómo no siguió la rectitud que él llevaba. Es Segunda de Reyes, capítulo 18. Miren, aquí está. Dice capítulo 18, versículo 3, voy a leer del versículo 1, mejor dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Entonces, dice el verso 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Después dice, desde el versículo 4 hasta el versículo 7, dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nehustán. ¿Ya? Esto es una cosa de bronce. ¿Ya? Y dice, verso 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Entonces, Ezequías, cuando lo ponemos en un paralelo, lo ponemos a Ezequías por un lado y ponemos a Manasés por otro lado, nos damos cuenta que son todo lo contrario. Son muy distintos, muy distintos. Y uno dice, pero ¿cómo? Si Ezequías era un hombre tan bueno y que tenía solamente entre ceja y ceja seguir los designios del Señor y su voluntad, la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿por qué su hijo salió así? ¿Por qué su hijo salió así? Tan malo, tan desobediente. No quería adorar a Dios, quería adorar imágenes, quería adorar ídolos, seguir los dioses de otros pueblos, de otros reinos. Entonces, una de las primeras preguntas yo creo que se hace uno, ¿por qué salió tan malo el hijo si el padre era tan bueno? ¿Cierto? Segunda de Reyes, capítulo 21, dice, versículo 5, y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Era pues ejemplo excelente para su hijo, pero Manasés no le hizo caso. Ezequías era ejemplo excelente para su hijo. Manasés no le siguió. Y a veces uno se da cuenta que también a veces es una falta grave de muchos jóvenes que simplemente queremos seguir nuestro propio corazón, ¿ya? Nuestra propia voluntad. Y no vemos lo bueno que nos está enseñando nuestros padres, no vemos lo bueno que nos pueden estar guiando, lo bien que nos pueden estar guiando, y eso me hace recordar inmediatamente el libro de Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, cuando dice, alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, claro, hace todo lo que quieras, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces parece que no se había dado cuenta de eso Manasés, de que Dios lo iba a juzgar por toda su maldad. Y eso es a veces lo que uno ve cuando uno conoce gente y ve que los jóvenes están un poco desviados,
atraídos y seducidos por una serie de cosas de orden material y terrenal, y probablemente se olviden de las cosas buenas que los padres le han enseñado, ¿ya? Entonces yo creo que puede ser que eso tiene que haberle pasado a Manasés, haber seguido solamente los propios designios de su corazón, y no se acordó de que sobre estas cosas lo iba a juzgar Dios como juzga a todos. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 2 al versículo 7, dice: porque él reedificó los lugares altos. Perdón, voy a 33, 2 al 7, voy a leer el verso 2. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y vuelve a ratificar Segunda de Crónicas, lo que habíamos leído nosotros en el libro de Reyes, ¿ya? En Segunda de Reyes, y dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Dice: porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Es decir, para siempre, para siempre. Y después dice el verso 5, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego. Y pasó sus hijos por fuego. Qué tremendo eso. Qué terrible. Yo me había acordado de un caso, por ejemplo, que hubo acá en Chile, hace varios años atrás, en la zona centro de Chile, cerca de la ciudad de Santiago, en donde había una secta en la cual ellos mataron a un niño recién nacido, porque el hombre que guiaba a esta secta dijo que estaba por nacer un demonio, el diablo. Entonces la mujer estaba tan convencida de lo que este individuo estaba diciendo, que permitió que mataran a su hijo recién nacido. Y bueno, enlazo cosas, y porque estaba leyendo justamente lo que decía ahí el verso 6, que pasó Manasés a su hijo por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y dice: y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. ¿Por qué llegar a ese extremo? Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí para todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Es decir, que cuando las pone para siempre, en forma perpetua, entonces no habrá otro, no más, solamente Jehová Dios. Entonces ahí vemos nosotros que su vida como gobernante, como rey en el pueblo, en Judá, estaba llena de maldad, llena de tristeza. Yo creo que hay tristeza para nosotros en realidad, y para Dios, pero lleno de maldad, de no hacer el bien. Dice Segunda de Crónicas 3:3, vuelvo a leer: reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto, ¿ya? Entonces reedificó altares paganos que Ezequías había derribado, y aún edificó altares en la casa de Dios. Entonces quería armonizar los dos cultos. Entonces, cuando yo les comentaba al principio de todo esto que sucede, que pasa en las culturas de acá de la zona donde yo vivo, y lo cual se ha producido una especie de sincretismo religioso, comillas, en las cuales el catolicismo y las culturas paganas y las adoraciones de la tierra, acá por ejemplo existe la adoración de la Pachamama, que es la madre tierra, y la adoración del Tata Inti, que probablemente sean algunos conceptos que ustedes hayan escuchado en alguna parte, que es la adoración al Padre Sol. Son adoraciones paganas. Entonces se produjo un sincretismo, y lo que quería justamente hacer Manasés, quería armonizar los dos cultos: el culto a los altares paganos que él había reedificado, y que su padre Ezequías había destruido, que había derribado, junto con la adoración a Dios. Y eso no se puede hacer. No se puede hacer. Sabemos perfectamente que el pueblo de Israel había sido castigado por tratar de adorar un becerro de oro que habían construido,
porque pensaron que Moisés ya no iba a volver del monte Sinaí cuando estaba recibiendo las tablas de la ley. Eso es falso. No se puede hacer eso. No se debe hacer eso, porque eso es abominación para el Señor. Eso es abominación. Él no comparte la adoración que nosotros le damos a Él con nadie. No la va a compartir con nadie, ni con los dioses paganos. Es bien extraño que un ser humano sea capaz de construir un dios, de ser un dios. Pero bueno, esas son las cosas y los pensamientos raros que tiene la gente hoy en día. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 6, cuando yo leía recién, pasó sus hijos por fuego, practicaba hechicería, adivinaciones, etc. Se entregó totalmente a la idolatría y el pueblo le seguía, y pasó a sus hijos por fuego. En el valle de Hinnom, observaba los tiempos, miraba en Agüer, todas aquellas barbaridades, todas aquellas cosas. ¿Cómo es posible que pasen a sus hijos por fuego? Él hizo pasar a su hijo por fuego. ¿Para qué? Para ofrecérselo a los Baales o a Baal. Entonces se excedió en extremo en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender la ira de Dios. Yo no quiero ver la ira de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. No la quiero ver. Pero Manasés tuvo la oportunidad de ver la ira de Dios encendida. Él tuvo esa oportunidad. Segunda de Reyes, por ejemplo, dice capítulo 21, versículo 16. Segunda de Reyes 21, 16. Dice, mire, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Eso fue lo que hizo. Derramó sangre inocente. Había un historiador y un cronista que se llamaba Flavio Josefo, que este hombre era de origen romano-judío, ¿ya? Y dice que aún a los profetas derramó la sangre de los profetas. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 37 dice que fueron aserrados también. Y esto también probablemente haya incluido al profeta Isaías, imagínense. Entonces, según los escritos y las crónicas de Flavio Josefo, ustedes me pueden corregir más adelante fuera de estudio. Entonces, esas cosas eran las que hacía, esas barbaridades eran las que estaba cometiendo Manasés con todo el pueblo, con todo lo que incluía y lo que significaba el estar adorando imágenes, aceras, baales y todas aquellas cosas. Habló Jehová a Manasés y a su pueblo por medio de los profetas, en Segunda de Reyes capítulo 21, versículo 10. Dice, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Mire, con esto el mal de Manasés aumentó. En Segunda de Crónicas 33:10, lo puse ahí también, dice, habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. No querían oír a Dios, no querían oír a Jehová, querían seguir los impulsos de su propio corazón, querían seguir sus placeres carnales, materiales, físicos. No tenían ningún interés de volverse a Dios, pero eso era por causa de su rey. Su rey los llevó a ese pecado, a muchos de esos pecados, a todos esos pecados. Gálatas capítulo 6, versículo 7, para recordar un poquito acerca de lo que dice la palabra de Dios con respecto a que Dios no puede ser burlado. Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, o eso también cosechará. Así era la práctica del Señor a través de los años. Siempre dio advertencias al pueblo de las consecuencias de su maldad.
Y siempre dio oportunidades también para que el pueblo se volviera de su maldad. Siempre dio oportunidades y la sigue dando hasta el día de hoy. Para muestra un botón, todavía estamos vivos, todavía tiene paciencia para que nosotros enderecemos nuestro camino y sobre todo las personas que todavía no le han obedecido. Entonces, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y fue lo que le pasó a Manasés. Eso fue lo que le pasó. En el 33:11 de Segunda de Crónicas, bueno, Manasés no escapó, su pecado le alcanzó, que es distinto. Le aprisionaron con grillos, con cadenas, y lo llevaron a Babilonia. Vamos a leer un poquito. 33:11. Dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Lo llevaron a Babilonia. Entonces, ya estaba él sufriendo las consecuencias de su propio pecado, las consecuencias de su innumerable cantidad de pecados, sin haber considerado lo que Dios dice acerca de todas esas prácticas, de esas malas prácticas, perversas prácticas que él estaba realizando y a lo cual arrastró con él a todo el pueblo. ¿Bien? El 33:12 dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿puede un hombre como Manasés arrepentirse? Bueno, sería fácil decir nunca. Después de todas las barbaridades que hemos leído que hizo, no se va a arrepentir. No se va a arrepentir. Pero Segunda de Crónicas 33:12 dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Estaba arrepintiendo. ¿Por qué? Porque estaba siendo aprisionado, encadenado, llevado prisionero a otro lugar, a otro pueblo, fue llevado a Babilonia, fue llevado por los asirios y estaba en aflicción. Entonces, es lo que pasa generalmente cuando el ser humano se ve en aflicción, es cuando se acuerda de Dios. Y hasta los que son gnósticos y agnósticos, o perdón, o no creyentes, también se acuerdan de Dios cuando están pasando por aflicciones. ¿Cierto? Es lo que hacen, lo primero que hacen. Si existe un Dios, dicen, que por favor se apiade de mí, que me ayude. Y eso lo hemos escuchado, yo lo he escuchado personalmente. Y es justamente lo que le sucedió a este rey malvado, pecador, que hizo tanta cantidad de males y que le estaba haciendo el mal a su propio pueblo, a su propia gente. ¿Ya? Estaba llevando por un camino total y absolutamente equivocado, errado, a toda la gente quizás para no sentirse que solamente era el único que estaba pecando. Pero estaba haciendo una maldad tan grande como todas aquellas que ya hemos leído hace unos momentos. Entonces, ¿puede entonces cambiar? Segunda de Crónicas 33, 1 al 6, leemos, y yo lo puse ahí para poder recordar un poquito de todos los hechos abominables, ¿ya? Pero el verso 13 dice que Dios lo oyó, ¿ya? Dice que, por ejemplo, para recordar un poquito todas las maldades, él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, levantó altares a los Baales y sus imágenes de acera, adoró al ejército de los cielos, les rindió culto, edificó altares en la casa de Jehová, ¿ya? Y muchas otras cosas más. Dice el verso 13, Segunda de Crónicas 33:13, dice, habiendo orado él, a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Es que Dios tiene esa capacidad, tiene el poder de hacer cambiar los pensamientos del ser humano, pero a veces el ser humano pareciera que tiene que pasar por cosas tan terribles para poder volver la mirada a Dios, para poder
darse cuenta de que sin Dios no somos absolutamente nada, porque Él es el único que tiene la capacidad de salvar nuestra alma, nuestro espíritu, y poder volver a reconfortarnos después de haber cometido tanto mal. Entonces, claro, había cometido entonces hechos abominables, pero llega un momento extremo en el cual dice, no más, por favor, Señor, no más, no quiero sufrir más, porque dice que había orado, dice que fue atendido por Dios, que Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén su reino. O sea, tiene que haber sido muy grande la aflicción de su corazón y el hecho de estar, digamos, prisionero en otro pueblo que no era el de él mismo y que estaba pasándolo tan mal como para orar a Dios y para reconocerle que él era el Dios de sus padres y que él era Jehová, Dios el único en el cual nosotros debemos creer. Entonces, en fin, en definitiva, yo quería coloqué este texto porque la verdad es que es bien interesante porque es lo que hace el Señor con el corazón de las personas, con el corazón de todos nosotros también. Jeremías capítulo 18, versículo 4. Lo voy a leer directamente de mi Biblia. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Palabras de Jehová. Entonces, vasija de barro se echó a perder, dice Jeremías 18:4. Pero Dios puede hacerla otra vasija. La puede restaurar cuando está totalmente quebrada, cuando está completamente destruida. Y eso fue lo que hizo Dios con Manasés. Lo restauró a su reino, según Crónicas 33:13, como lo habíamos hecho, como lo habíamos leído. Sublime gracia. Y habiendo orado a él, dice el verso 13, habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció a Manasés que Jehová era Dios, el verso 13. ¿Eh? Entonces, ¿hubo fruto de arrepentimiento? Claro que hubo fruto de arrepentimiento, porque dice 33:15, dice que asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó el altar de Dios y sacrificó a Dios. Y todos los dioses ajenos, el ídolo de la casa de Jehová que le había puesto, todos los altares, sacó todo completo. Completamente. O sea, cambió total y absolutamente en 180 grados el corazón de este rey, que había caído en aflicción por culpa de no medir las consecuencias de sus pecados. Eso fue lo que sucedió. El problema es que no pudo deshacer el daño hecho. No pudo deshacer el daño hecho. Según el verso 17 dice, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. O sea, seguían sacrificando. Aún sacrificaban en los lugares altos. Todavía tenían esa mentalidad en la cual habían sido metidos por causa de los actos de Manasés, que seguían en los mismos hechos, en los mismos pecados, en los mismos errores. No querían salir de ahí. Entonces, en definitiva, es mucho más fácil conducirles hacia el mal que sacarlos del mal. Y Judá fue llevado al cautiverio en Babilonia a causa de Manasés. Por ejemplo, a Saulo de Tarso, sus seguidores entre los judíos no solo seguían persiguiendo a los cristianos, sino también a Pablo mismo. Recuerden ustedes saben perfectamente cómo fue el caso de Saulo de Tarso, o Pablo, el apóstol Pablo, que él perseguía a la iglesia y después estaba en contra de perseguir a la iglesia, sino que estaba de parte de los caminos de Jesucristo, cuando él se le apareció en el camino. Entonces, ya no estaba de parte de
de los romanos o de aquellos que andaban persiguiendo a la iglesia, sino que está de parte de ellos, de parte de la iglesia. Y las cosas cambian completamente. ¿Por qué? Porque su mentalidad cambió. Su forma de ver las cosas, de ver las cosas a la manera de Dios, cambió completamente. Cambió su corazón, cambió su espíritu, ¿ya? Sus actos, su forma de ser, porque vio que estaba equivocado. Lo mismo le había pasado a Manasés. También vio que estaba equivocado, pero a veces hay que pasar por barbaridades y medias para poder darse cuenta de aquellas cosas, porque nuestro corazón está completamente enceguecido. Lo que había pasado entonces con Manasés, lo que pasó con Saulo de Tarso, por eso perseguía a la iglesia. Muchos casos de padres entonces también que dejan la iglesia y después regresan, pero no pueden traer a sus hijos. ¿Ya? En el día de hoy, antiguamente. El pecado trae consecuencias y a veces son irremediables. Dejar de tomar, pero ya arruinó el hígado. Dejar de fumar, pero ya arruinó los pulmones. Cosas así. ¿Cuántos hijos ya adultos que dicen, si yo pudiera borrar los dolores de corazón que he causado a mis padres? Este estudio tiene 1000 aplicaciones, pero la lección es bastante sencilla. Evitar el pecado porque las consecuencias son terribles. Son terribles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para evitar el pecado, hay que seguir el ejemplo de fieles padres y otros cristianos, como en Hebreos capítulo 11, que habla acerca de los héroes de la fe, para imitarlos. Ustedes ya conocen el libro de Hebreos capítulo 11 y todos aquellos que dejaron buenas lecciones para poder seguir. Otra lección, dejar que la aflicción produzca el arrepentimiento, como el hijo pródigo, y llevar fruto del arrepentimiento también. Y por último, recuerde que el remordimiento es pura tortura. Cuando uno se pregunta, oh, si hubiera hecho esto, oh, si no hubiera hecho esto, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿En dónde? En el lugar donde nadie quiere caer. Es una lección, yo encuentro que es bastante interesante desde la perspectiva de cómo Ezequías había hecho lo bueno, pero su hijo lamentablemente tuvo que pasar por muchas cosas y cometió muchos pecados, muchos errores, consciente yo creo, e inconscientemente, yo creo que conscientemente, porque su padre Ezequías no le había dejado ejemplos malos, le había dejado buenos ejemplos. Entonces, pero tuvo que caer en un pozo profundo, en un abismo en el cual solamente Dios lo podía sacar. Solamente Él. Entonces, bueno, a final de cuentas, la verdad es que a nosotros yo creo que nos debe provocar un poquito, bueno, yo como joven, todavía estoy un poquito joven en todo caso, pero yo me preguntaba muchas cosas cuando era más joven. Y si mi papá me perdonara por los errores que he cometido, ¿cierto? Entonces, era una meditación, era una reflexión que yo quería hacer el día de hoy. La gente muchas veces anda en situaciones que piensa que son buenas, pero están completamente equivocadas. Manasés cometió muchos errores, cometió muchas fallas, siguió a otros dioses, a Dios no le gustó, lo hizo caer en un pozo profundo para que cambiara su forma de ser, su parecer, y le estaba dando oportunidad para que resarciera todo lo malo que él había hecho. Nosotros todavía estamos a tiempo. Podemos seguir intentando y podemos seguir dejando cosas que quizás todavía tenemos en nuestro corazón y que a Dios no le agradan, y podemos enseñarle a otros también para que puedan ser salvos y obedecer al Señor. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Bien, hermano, es muy buena esa lección, muy buena reflexión. Todos los que tenemos el Espíritu de Dios sabemos perdonar, porque Dios también sabe perdonar. ¿Eh? Interesante. Vamos entonces a tener una oración, luego vamos a leer de Facebook, ¿ya? Y si hay algún comentario, lo podemos hacer. Entonces vamos a pedir al hermano ahí, Rigoberto, por favor. Hermano Rigoberto, si puede levantar el micrófono. Ahí sí. A ver, ahí sí, por favor. Vamos a orar. Oremos, hermano. Amado Dios, Padre bendito,
Estamos muy agradecidos, mi Dios, haber sido exhortados por nuestro hermano Hermen esta tarde en las enseñanzas que nos encargas, mi Dios, por intermedio de tus siervos, los que nos predican día a día. Y podemos comprender, mi Dios, que los hombres que actúan de mala forma también reciben sus pagos conforme a sus actitudes. Entendemos que el rey Manasés indujo al pueblo a pecar, Padre Dios, y tuvieron ellos las consecuencias por haber desobedecido a sus preceptos. Queremos, Padre, que nos ayude a nosotros, que hemos entendido, mi Dios, que usted se agrada de quienes hacen el bien. Le rogamos que nos ayude para ello, mi Dios. Queremos orar en esta tarde agradeciéndole esta enseñanza, orando por nuestro hermano Hermes, porque en su amor usted lo ayude y le bendiga ricamente, junto a su familia y así a todos aquellos que en este día, mi Dios, hemos tenido la posibilidad de escuchar esta exhortación. Queremos orar, Padre Dios, por algunos de nuestros hermanos que pudieran estar enfermos. Todos los días oramos por diferentes hermanos porque sabemos que somos personas que estamos expuestos a los ataques del enemigo. Sabemos que muchas veces, mi Dios, tenemos que pasar pasos muy difíciles, muchas veces motivado, Padre Celestial, también por la ignorancia de nuestras vidas. Nos rogamos que usted nos perdone por ello, mi Dios, y nos ayude, porque nuestro propósito es seguir en pos de esta causa hasta cuando a usted le plazca tenerlo sobre el escenario de esta tierra. Queremos orar, Padre Dios, y agradecerle por todas las bendiciones, por cuanto usted día a día nos exhorta a ser buenos cristianos, a poner en práctica estas enseñanzas para poder transmitirlas de la forma que las personas que puedan escuchar a mi Dios también puedan ellos lograr el éxito en sus vidas aceptando la verdad de su evangelio. Le damos gracias, mi Dios, y oramos en esta tarde siempre por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Rigoberto, por la oración. Estamos aquí para leer ahora lo que es Facebook. En Facebook tuvimos la visita de la hermana Arelis Calzadilla Moreno, César Morales, Soledad Lorca Martínez, Marcelo Tolosa, Lili Gus, Vanessa Vegaraya, Neris Ávila, Isabel Ramos, Arnulfo Cárdenas Tobar, Iglesia de Cristo, dice uno, Roberto Montoya, Sabrina Murias y Luis Rojas. Todos ellos estuvieron aquí escuchando este muy buen mensaje que nos deja mucha enseñanza. Comentarios tenemos uno solo, el hermano Marcelo Tolosa dice, gracias hermano, muy buena reflexión. Tenemos entonces ahí la oportunidad, si alguien quiere hacer algún comentario, tengo uno en chat, aquí dice, hermana Marisa de Figueroa, hermanito, está en plataforma mi amiga compañera del colegio, Betsabe Elizabeth, ella está escuchando el Evangelio, vive en la ciudad de Huancayo, Perú. Saludos para la señora o señorita Betsabe Elizabeth de Huancayo, Perú. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Puede visitarnos cada día a la misma hora, 8 horas de Chile, de 8 a 9. Y también poder sintonizarnos si gusta por YouTube o por Facebook. También dice de Cristian Jara, me encantó la lección, mucha enseñanza, gracias Ernest. De Marisa de Figueroa, Dios te bendiga hermano Ernest, muy buena lección. De luz a todos, dice, gracias hermano Ernest, excelente mensaje, gracias a Dios por su santa palabra. Dios nos ayude a hacerlo agradable delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. Bendiciones para todos los hermanos de Dios. ¿Ya? Eso es lo que dice. Y bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Alguna cosa que acotar o que considerar? También está Rubiela Cortés López, que está viendo este buen mensaje de hoy día. ¿Ya? Las consecuencias del pecado a veces se hacen imborrables. El otro día conversamos con un hermano un día domingo cuando a veces los pecados, los arrepentimientos vienen demasiado tarde. Cuando una persona mata a otro
y se arrepiente y ya no puede hacer lo que pecó. Parece que pasó algo con Manasés así. Su padre había dejado buenos ejemplos. Dice la Escritura que el padre había hecho lo bueno, lo recto y lo justo delante de Dios. ¿Ya? Pero no todos los hijos salen iguales. Me recordaba mientras predicaba el caso de Elí, los hijos de Elí, el caso de los hijos de Samuel, ahora el caso del hijo de Ezequías, ¿verdad? No siempre las cosas resultan como uno quiere, porque también los seres humanos son personas que piensan y aunque tienen una enseñanza, pueden ellos decidir qué hacer, si lo bueno o lo malo. Eso es. Bien, hermanitos, gracias, hermano Ernest, por la enseñanza. Que Dios le bendiga. Vamos a ir cerrando, ¿ya? Si no hay nadie que diga nada, pues bien. Sí, yo quiero decirle al hermanito Ernest Ya que terminaba. no lo vi todo, no lo vi todo, pero lo voy a volver a ver en el YouTube. Lo voy a volver a ver porque no lo vi el comienzo, me ganó la hora. Así que, pero Ya. he podido escuchar maravilloso su estudio del hermanito Ernest. Que Dios lo bendiga, lo siga utilizando. Bendiciones, mi hermano Ernest. Gracias, hermana. Bien, hermanos, que tengan buenas noches, que Dios les bendiga y nos vemos el domingo a las 4 de la tarde, hora de Chile, hora de Venezuela, si Dios lo permite. Están todos invitados. Y luego continuamos en la semana de 8 a 9 de la tarde aquí en Chile, siempre en este mismo canal. Pueden visitar también el canal de YouTube, Iglesia de Cristo PDA, y ahí tendrán el mensaje. Gracias, hermano. Que tengan buenas noches. Gracias. Chao, chao. Buenas Buenas noches, noches, bendiga. buenas noches, mis hermanos. Feliz Guárdate la garganta. fin de semana. Igualmente, Que Dios les hermanita. bendiga. Chao, chao. Hermano Rogelio. Chao, Cristian. Chao, Betsabe chao. Elizabeth también. Que Dios le bendiga. Esté bien ahí en Huancayo, Perú. Saludos.